El mundo llegará a su fin después de las 4 lunas de sangre. El arte de servir, trae este artículo, no aprobando ni descartando lo dicho por este video. Solo tomamos los datos y la información que podrían ser de interés a nuestros oyentes. 4 lunas de sangre tendrán lugar entre el 2014 y 2015. Nuestra pregunta sería, ¿serán señales del fin de los tiempos? El día 15 de abril comenzó la serie de eclipses lunares y que ha despertado un gran interés en los medios de comunicación y en las redes sociales. El martes 15 de abril de 2014 experimentamos no solo una luna llena pascual, la primera luna llena después del equinoccio de primavera, por la tradición cristiana, sino también, un eclipse, la primera luna de sangre de la tétrada de lunas de sangre. Debido a que las lunas se ven de color rojo sangre oscura y porque cada uno de esos eclipses cae en una importante fiesta judía, son muchos los que creen que se trata de nada más ni nada menos que señales del inminente apocalipsis. Según los expertos en profecías, esta luna de sangre será el precursor de acontecimientos sumamente importantes y desastrosos para la humanidad. ¿Puede ser este fenómeno un signo del apocalipsis? A tener en cuenta sobre la luna de sangre. Luna de sangre es un término del folclore con más de un significado, a veces se hace referencia a la luna llena que se produce en octubre y a veces se hace referencia a un eclipse total de luna, en el que la luna se vuelve de color rojo oscuro, creando una inusual sombra sobre la Tierra. Algunos datos sobre esta primera luna de sangre, que tuvo lugar el martes 15 de abril de 2014, es que no fue visible desde el Medio Oriente, pero tuvo su mayor visibilidad sobre los Estados Unidos, Canadá, y algunas zonas de América del Sur. El centro de la zona de visibilidad se encontró aproximadamente a la misma longitud de Yellowstone. Sobre Yellowstone el eclipse fue el más grande, aproximadamente a la 1:47 am. Además que el eclipse tendrá una duración de 77 minutos y 48 segundos. No vamos a entrar en numerología, pero algunos expertos han sugerido que los últimos acontecimientos ocurridos en longitud de Yellowstone como los inusuales temblores o las estampidas de animales podrían tener una cierta relación. Las tétradas de las lunas de sangre. Pero la realidad es que no es por el color de la luna que muchas personas creen que es un signo del apocalipsis. Una de las razones es que en el pasado, durante los periodos de la tetrada, que ocurrieron en los días festivos, tuvieron lugar eventos proféticos que afectaron directamente a Israel. Así, que si aplicamos la lógica, la pregunta es si en el pasado ocurrieron ciertos eventos durante estos periodos, ¿volverán a ocurrir en este periodo de tetrada? La tétrada de eclipses lunares en los días festivos, solo ha ocurrido 2 veces en los últimos 500 años. 1949, 1950 y 1967-68. Durante cada uno de estas tétradas de eclipses totales Israel estaba en guerra. Pero antes de esas tétradas de eclipses en días festivos, también tuvo lugar otra en 1493 y 4. En 1492, los judíos fueron expulsados de España. Otro dato interesante es que todas estas tetradas se produjeron en años con 13 meses, según el calendario hebreo. Estos hechos han llevado a muchos a preguntarse si la próxima tetrada es una señal divina sobre algo importante que se producirá en 2014 y 2015, en lo que respecta a Israel. Entonces, según los datos, Israel participará en otra guerra importante. Podría tratarse incluso de la guerra del final de los tiempos. Y cuando viereis a Jerusalén cercada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea, huyan a los montes, y los que estén en medio de la ciudad, aléjense. Y los que estén en los campos, no entren en ella. Lucas 21, 20, 21. No es el apocalipsis, son señales de una gran catástrofe. Muchas personas han sugerido que esta tétrada de lunas de sangre son las mismas lunas de sangre que aparecen mencionadas en el Apocalipsis 6, 12, 14. 12 vi cuando el Cordero abrió el 6º sello, y hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como silicio hecho de cerda, y toda la luna se volvió como sangre. 13 y las estrellas del cielo cayeron a la tierra, como la higuera deja caer sus higos verdes al ser sacudida por un fuerte viento. 14 El cielo desapareció como un pergamino que se enrolla, y todo monte e isla fueron removidos de su lugar.
Según los expertos en profecías, la tétrada no tiene nada que ver con la luna en sangre del Apocalipsis. Esto es debido a que los pasajes anteriormente mencionados hablan de otros eventos, como un terremoto en todo el mundo, la lluvia de meteoros, oscurecimiento del sol, o el desplazamiento de la atmósfera. Los teóricos en conspiraciones creen que esos eventos están más relacionados con el planeta décimo, un futuro incierto. La realidad es que ya están ocurriendo inusuales desastres en todo el mundo, que parecen indicar que la Tierra se dirige a un futuro que no podemos ni imaginar. Son muchos los que creen que el mundo está en la cúspide de eventos importantes, como la conquista del poder sobre el mundo, una tercera guerra mundial, un colapso financiero en todo el mundo, y una pandemia a nivel mundial. Por lo tanto, la tétrada de las lunas de sangre simplemente es una nueva señal de que en algún momento durante el periodo de entre el primero y último eclipse es probable como seremos testigos de una nueva guerra de proporciones épicas. Israel se estableció como una nación en la primera tétrada, y tomó el control de Jerusalén en la segunda tétrada, y a lo mejor sea el inicio de la tercera guerra mundial en esta tercera tétrada. Estos eclipses están relacionados de alguna manera con el final de los tiempos tal cual los conocemos. Como siempre, el tiempo lo dirá. Actualidad y ciencia. Suscríbete. Las 4 lunas de sangre, ¿verdad? La primera vez que tratamos este tema hablamos acerca de lo que significaba las tétradas lunares, de dónde vienen, ¿verdad? Este es un fenómeno que desde el año 1 de Cristo hasta nuestra era ha ocurrido solamente 7 veces. Solo 7 veces ha habido este fenómeno de tétradas lunares. Cuando se habla de tétradas lunares, hablamos de una secuencia de 4 eclipses totales de luna, donde la luna entra en la penumbra de la sombra del sol, cuando la tierra se coloca entre el sol y la luna y se hace una alineación perfecta que produce una sombra que refleja un color rojo en la luna, y ahí muchas veces la luna, cuando pasa por esa penumbra, hay eclipses parciales de luna, o sea, son eclipses donde una parte de la luna se pone roja, pero que la luna se ponga totalmente roja, un eclipse total, es algo que rara vez ocurre. Pero más raro es cuando ocurre una secuencia de 4 veces, con una separación de cada 6 meses, donde ellas hacen lo que se llama una tétrada. Una tétrada, cuando no hay ningún eclipse parcial de luna, sino son exactamente 4 eclipses totales en una secuencia de cada 6 meses. Eso es lo que la NASA llama las tétradas lunares. Y esto ha ocurrido desde el año 1 hasta nuestros días solamente 7 veces en lo que va de 2014 años. Solo 7 veces. En los últimos 500 años, estas tétradas lunares han coincidido con las fiestas judías de la Pascua y de los tabernáculos. Nosotros la primera vez entonces estuvimos explicando lo que significaba las 4 lunas de sangre, explicamos cómo bíblicamente el Señor las anuncia y cómo lo que significa estas eclipses lunares como señales bíblicas antes de la venida del Señor. En la segunda etapa de nuestro mensaje explicamos lo que significan las fiestas de los tabernáculos, lo que significan las fiestas de las trompetas, lo que significan las fiestas de la Pascua. Cada una de esas fiestas las estuvimos explicando y explicamos acerca de cómo en el año 2017 y 18 van a coincidir las fechas con la celebración de los aniversarios de Israel, unas fechas tremendas, y con aniversarios en el mundo entero acerca de cosas que son históricas y que se van a juntar con la historia de Israel a nivel mundial. En la tercera etapa, que fue el domingo pasado, estuvimos enseñando acerca de cómo esto encaja perfectamente con los últimos sucesos que pueden estar desencadenando la guerra de Gog y Magog profetizada en la Biblia, en el cual pudimos leer que tiene que ver con
con Rusia. Y hoy vamos a estar tratando acerca del surgimiento del nuevo orden mundial, que también a través de estas señales se nos está dando el panorama de este surgimiento. Sigue. Ahora, como estábamos diciendo, nuestra base bíblica es Joel 2:31, donde dice: el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y terrible. Me está hablando, el sol se convertirá en tinieblas, me habla un eclipse total de sol, y la luna se convertirá en sangre, me habla de un eclipse total de luna. ¿Ok? Y en los últimos 500 años se han dado 4 eclipses totales, o sea, 4 tétradas, mejor dicho, 3 tétradas, sin contar esta, donde ellas han coincidido con la fecha, con la fiesta de la Pascua y la fiesta de los tabernáculos. Y curiosamente, la siguiente secuencia de tétradas vuelve a coincidir otra vez con la fiesta de la Pascua y la fiesta de los tabernáculos. Y esto nos indica que Dios está hablando algo, porque el Señor dijo que teníamos que mirar la higuera, y que todas estas señales, cuando acontecieran sobre la higuera, sabrían que los tiempos estarían cerca. Y la higuera es Israel. Una de las cosas que yo estuve enseñando en ese tiempo fue acerca de la señal profética de la higuera. Eso es un mensaje poderoso que les recomiendo que lo adquieran. La señal profética de la higuera, lo que representa Israel en el plan profético de Dios. Y ya yo voy a estar tratando después de este tema, voy a entrar en lo que son Israel en el plan profético de Dios. Voy a dedicarme 2 domingos a enseñar sobre Israel en el plan profético de Dios, y va a ser algo poderoso que nos va a terminar de vislumbrar todo lo que está aconteciendo en el mundo, y cómo Israel es el reloj de Dios para anunciarle al mundo los tiempos de su venida. Dios escogió esta nación para manifestarse al mundo y para decirle al mundo el mensaje de salvación y de su venida. A través de esta nación fue escogido a la venida del Mesías, y también a través de esta nación se señalará el tiempo de su rapto y de su segunda venida también. Amén. La gente no creyó cuando se anunciaba que vendría la primera vez, incluso muchos no lo reconocieron, y así muchos no creen que vendrá una segunda vez, pero así como vino la primera, vendrá por segunda vez. Ahora, las primeras 3 veces que esto ocurrió, que coincidieron en los últimos 500 años con la fiesta de la Pascua y los tabernáculos, la primera vez en 1491-93 sucedió la expulsión masiva de los judíos de España, donde precisamente la Iglesia Católica estaba obligando a los judíos a que se convirtieran al catolicismo. Muchos se resistieron, otros en oculto lo practicaban, mientras que se hacían creer que eran católicos. Pero cuando la Iglesia Católica lo descubrió, mandó a que los mataran, a que los expulsaran, y un judío llamado Cristóbal Colón realiza este embarque hacia el descubrimiento de las islas de las Indias, que resultó ser el descubrimiento de América. Pero resulta que el propósito original de Cristóbal Colón de este viaje era precisamente poder salvar a los judíos, porque él era un judío, y él quería tener la oportunidad de poder tener como unas arcas, como en el tiempo de Noé, donde pudiese salvarse el pueblo judío que estaba sufriendo una inquisición. Y entonces es como ellos se esparcen por toda América, E incluso una de las cosas que estábamos enseñando en esa oportunidad es que todos los apellidos que terminan en Z son judíos: Pérez, González, Martínez, Benítez, Mavare, casi todos esos apellidos vienen de descendencia judía, la gran mayoría. En 1948-49 sucede la segunda tétrada, que coincide con las fiestas de la Pascua y de los tabernáculos, y coincide con la restauración de Israel como nación. Cuando ella es recogida después del holocausto nazi, ella es recogida de todas partes del mundo, y la ONU la reconoce como una nación, y vuelven a su tierra por primera vez después de tantos años y de tanta persecución, porque era una nación sin tierra después del imperio de Nabucodonosor, cuando fueron esparcidos por toda la tierra. Duraron expatriados hasta que la ONU los reconoce como nación, y ellos, después del holocausto nazi, después de Hitler, ellos vuelven a su tierra, se establecen como nación. Pero
en 1967 las naciones árabes que no aceptaban este decreto de la ONU preparan una invasión a Israel para destruir Israel completamente, y es lo que se conoce como la Guerra de los 6 días. Y en esa Guerra de los 6 días sucedió también la siguiente tétrada lunar, donde Israel recupera su independencia y logra rescatar a Jerusalén como capital de la nación. Entonces, sobrenaturalmente ellos en 6 días vencieron a todos sus enemigos. Era algo que política y militarmente era imposible, porque eran demasiadas naciones contra ellos. Ellos estaban empezando como nación, no tenían poderío militar, era un país muy pequeño, y sin embargo, sobrenaturalmente, para demostrar que Dios estaba con ellos, ellos vencieron, y no solamente vencieron, sino que recuperaron a Jerusalén como capital de la nación. Y esto es algo, hermano, que fue realmente sorprendente. En 6 días, ¿por qué? Porque al 7º día tenían que descansar. Era día de reposo. 6 días trabajará, el 7º descansará. Después no ha habido más tétradas lunares que coincidan con la fiesta de la Pascua y de los tabernáculos hasta esta tétrada de 2014-2015. Si usted se da cuenta, en los últimos 500 años, las últimas 3 que sucedieron, tuvieron que ver con sucesos, valga la redundancia, alrededor del pueblo de Israel, que Dios usa para mandar una señal al mundo entero. Ahora, indudablemente que este patrón no va a dejar de repetirse. Esto va a suceder, y nuevamente Dios está indicando algo. Ahora, después de estas tétradas lunares, ¿usted sabe cuándo vuelve a ver otra vez un patrón de tétradas lunares que coincida con fiestas de Pascua y tabernáculo de acuerdo a los análisis de la NASA? Más nunca. Se dice que para que vuelva a suceder esto pasarán por lo menos unos 500 años como mínimo. Y yo no creo que la Tierra, como estamos hoy en día, aguante 500 años. Se dice que esta va a ser la última tétrada lunar. Por lo tanto, algo Dios está diciendo con esta última a la humanidad. Algo Dios está hablando desde los cielos. ¿Ok? Sigue. Entonces quedamos así. En lo que va desde 2013 hasta el último eclipse, hay un total de 7. Un eclipse el 3 de noviembre de 2013, dice 2014, pero fue 2013, que raramente fue un eclipse híbrido, que también muy raro sucede. ¿Ok? Después comienza el primer eclipse de luna, que fue el 15 de abril de 2014. El segundo sucedió ahorita, el 8 de octubre de 2014. Y algo que también es muy poco usual, no ha sucedido, por lo menos en las últimas tétradas, esto no ha sucedido. En medio de las 4 lunas de sangre va a haber un eclipse total de sol, que coincide, va a ser el 20 de marzo de 2015, pero ese día es la fecha del inicio del nuevo año religioso para Israel. El nuevo año religioso para Israel. Y eso, el nuevo año civil para Israel, perdón. Y eso es una señal para los gentiles. Después viene la tercera tétrada, que va a ser el 4 de abril, que coincide nuevamente con la Pascua en el 2015. Y la última, el 28 de septiembre. Pero antes de esa última, hay un eclipse parcial de sol que curiosamente coincide con las fiestas de las trompetas. Y ya estuvimos enseñando en nuestra segunda serie lo que significaban cada una de estas fiestas. ¿Ok? Debe adquirir la enseñanza para que pueda entenderla. No puedo repetir todo esto porque me llevaría mucho tiempo. Sigue. ¿Tiene volumen? Esto fue ahorita el eclipse que hubo el 8 de este mes. Minutos antes de la 1, curiosos y aficionados a la astronomía se dieron cita en una de las partes altas de La Molina. 3 de la madrugada, Cerro Centinela, un gran grupo de personas ha llegado hasta este lugar para ver uno de los mayores espectáculos astronómicos, el eclipse lunar. Este llegó a ser el momento más impresionante, lo máximo del eclipse. La luna se encontraba en su punto más cercano al centro de la umbra terrestre. Finalmente, la luna arroja sobre el cielo limeño. Un eclipse lunar sucede cuando la Tierra se interpone entre la luna llena y el Sol, provocando una alineación perfecta. El tono rojizo se debe a la refracción de la luz solar en las partículas de polvo presentes en la atmósfera.
De acuerdo a la NASA, este es el primero de 4 eclipses que se harán a lo largo del 2014. Sin embargo, solo se repetirá 7 veces en el siglo XXI. El espectáculo pudo apreciarse con mayor claridad en distintas partes de América y Oceanía. Algunas personas llegaban con distintas supersticiones, pero sin duda, una buena excusa para pasar un momento con familia o amigos. Okay. Sigue. Entonces, esto es lo que va a pasar. Van a haber 4 eclipses totales de luna, o llamados tétradas lunares, conocida por esta palabra como las lunas de sangre, según Joel, la profecía de Joel. Y en el medio va a haber un eclipse total de sol. Y este panorama, así como lo ve, es muy importante porque tiene un mensaje profético, porque una de las cosas que nosotros no hemos entendido es que el pueblo de Israel tiene su propio calendario. El pueblo de Israel, su calendario se cuenta desde el año 1 de Adán, desde Adán hasta nuestros días. Para ello nosotros estamos entrando en el año 5774, 5775 para ellos, y nosotros se nos cuenta el calendario es a partir de Cristo para acá, que se llama calendario gregoriano. Ahora, para nosotros en el calendario gregoriano, que es un calendario solar, el día comienza después de las 12 de la noche y un segundo comienza el día, para nosotros en el calendario solar. Para Israel el día comienza a las 6 de la tarde y un segundo, que es en el inicio de la noche, que es el inicio del ciclo lunar. ¿Ok? Ese es el calendario de ellos. Cuentan el día después de las 6 de la tarde y un segundo a partir de la caída de la noche, que es cuando comienza a surgir la luna. Por lo tanto, cuando comienza a surgir la luna, comienza un día nuevo en el calendario de Israel. Pero cuando comienza el ciclo de la aparición del sol, comienza un día nuevo para nosotros los gentiles. Entonces, comenzar un día con la luna teñida de sangre indica un juicio de Dios sobre Israel. Y comenzar el día con un eclipse total de sol indica un juicio de Dios para las naciones. ¿Se está dando cuenta? Dios está hablando a través de las señales en los cielos. Durante todo el Antiguo Testamento, Dios hablaba por medio de señales en el cielo. Incluso, recuerden que aún para los reyes, para los magos, encontrar a Jesús se dejaron guiar. ¿Por qué? Por una estrella. Porque la profecía que ellos estudiaban de Daniel decía que había una estrella, una señal en el cielo que aparecería y que los guiaría. Y ellos, estudiando las profecías y estudiando la astronomía, ellos se dieron cuenta cuándo era el momento exacto de la aparición de esta estrella que indicaría el nacimiento del Mesías en Belén, y llegaron allá. Porque en esa época ellos comparaban las profecías con las señales en el cielo. Y hoy en día también tenemos que tomar en cuenta esto. La Biblia habla las profecías de Dios a través de las Escrituras. Dios habla sus profecías, sus eventos futuros, pero se confirman ¿dónde? Con señales en el cielo. ¿Ok? Fíjense que el primer eclipse sucede ¿en qué fiesta? En la fiesta de la Pascua, también conocido como la fiesta de Pesach, la fiesta de Pesach. Esa palabra Pesach, que simboliza el Cordero Pascual, significa pasar por encima de o saltar. Pasar por encima de o saltar significa Pesach. Y eso, si ustedes recuerdan, era el simbolismo de la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, donde el ángel de la muerte pasaría, y las casas que tuviesen la marca de la sangre del Cordero, que Dios le dijo a Moisés que marcaría, teñirían con un cordero que sacrificarían por familia, tomarían de esa sangre y marcarían las casas, ¿verdad? Y la muerte pasaría esa noche para matar a todo primogénito, pero donde la muerte viera la sangre, ella saltaría a la casa, pasaría por encima de esa casa. Eso es lo que significa pesar, saltar, pasar por encima. Y entonces al otro día todo Egipto estaba llorando y enterrando a sus primogénitos. Y Israel, mientras ellos los enterraban, Israel estaba saliendo hacia la tierra prometida. Estaba saliendo de la esclavitud porque Dios los había liberado a través de la Pascua. Y Dios les dijo: para ustedes
será el primer año religioso. Ahí comenzaba el calendario de ellos. Ahí se marcaba este será el primero de los días para ustedes. Y ahí comienzan a marcar ellos su calendario a partir de la liberación. La Biblia dice que la Pascua para nosotros es Jesucristo, el Cordero que fue sacrificado por nosotros, y es el Cordero que nos libertó de la esclavitud del pecado para llevarnos a la tierra que fluye leche y miel, que es el reino de Dios, la vida en Jesucristo, la vida abundante que Él tiene preparado para aquellos que le han recibido y han creído en ese sacrificio en la cruz. ¿Ok? Ahora, la siguiente es el tabernáculo. Y el tabernáculo, ¿verdad? El tabernáculo, también conocido como la fiesta de Sukkot. La fiesta de Sukkot habla o recuerda la estadía que tuvo Israel durante 40 años en el desierto, donde ellos habitaban en cabañas, en chocitas, durante los 40 años que estuvieron en el desierto. Y eso recordaba cómo Dios los cuidó durante ese tiempo en el desierto, hasta que fueron a la tierra prometida. Ahora, curiosamente, escúcheme bien, curiosamente, eso recordaba cómo Dios los cuidó durante ese tiempo en el desierto, hasta que fueron a la tierra prometida. Ahora, curiosamente, escúcheme bien, curiosamente, en Juan capítulo 1, versículo 14, dice que el verbo se hizo carne. Hablando de Jesucristo, dijo, el verbo se hizo carne. Jesús nació en esta fecha. Jesús no nació en diciembre, como se le hace creer al mundo. Jesús nació en estas fechas, en el mes de octubre, y nació en la fecha de la fiesta de los tabernáculos. Y Juan capítulo 1, versículo 14, cuando dice el verbo se hizo carne, allí esa palabra se hizo carne significa el verbo, dice ahí en Kenset, que significa el verbo se tabercanulizó. ¿Qué? Se tabercanulizó. El verbo se tabercanulizó. O sea, el verbo se hizo tabernáculo. El verbo se hizo un tabernáculo en la tierra. ¿Qué significaba eso? La casa de Dios entre nosotros. Dice la palabra, una virgen dará luz y será llamado Emmanuel, Dios con nosotros. El verbo se hizo carne significa que Él habitó entre nosotros como tabernáculo aquí en la tierra. El verbo se hizo un cuerpo aquí en la tierra, un tabernáculo. También dice la Biblia que nosotros seremos revestidos de un tabernáculo nuevo, porque este se está deshaciendo y nos será uno nuevo en el día del rapto y seremos como Él. Tenemos un cuerpo como el de Él. Ahora, curiosamente, cada fiesta en el pueblo de Israel indica una señal profética. Le voy a pedir por favor a los jóvenes que están allá que presten atención. Cada fiesta en el pueblo de Israel indica una señal profética de Dios con respecto a Jesucristo. Si usted se da cuenta, por ejemplo, Jesús nació ¿en dónde? Jesús nació en tabernáculo, pero Jesús muere en la Pascua. Jesús muere en la Pascua. Por lo tanto, la fiesta de la Pascua está anunciando la muerte de Jesús en el futuro, cuando nacería aquí en la tierra. Jesús muere en la Pascua. Jesús resucita en la fiesta de las primicias. Jesús resucita en la fiesta de las primicias. Es primicia para Dios, dice la Biblia. Pero Jesús nace en tabernáculo. Por lo tanto, cada fiesta que Dios le dio al pueblo de Israel indicaba una señal profética en cuanto al Mesías. Y asimismo, cada una de estas fiestas relacionadas con las señales en el cielo indica su segunda venida, cuando vendrá por su iglesia para llevarnos y revestirnos de un tabernáculo nuevo. Por lo tanto, tenemos que prestar atención a estas señales, porque Pascua significa liberación y tabernáculo significa revestimiento. El tabernáculo es una señal del rapto. La fiesta del tabernáculo para nosotros ahora, después de Cristo, indica señal del rapto, porque ahora dice que nosotros, cuando suene la trompeta, que es la última fiesta antes del último eclipse, cuando suene la trompeta, dice, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Los que estemos vivos seremos transformados y se nos dará un tabernáculo nuevo. Wow, poderoso, hermano. Denle un aplauso al Señor. Esto es tremendo.
Vale. Ahora, es curioso, escúchame bien, porque el primer eclipse de luna, y esto es algo que tampoco nunca había pasado en las tétradas lunares, en ninguna de las anteriores, ninguna de las 7 tétradas lunares anteriores, incluso las que no coincidieron con fiestas judías y las que ahora sí han coincidido, no había pasado esto. Generalmente un eclipse total de luna no dura mucho tiempo, pero estas eclipses lunares tienen la curiosidad o la particularidad de que han durado, escúchame bien, el primer eclipse duró 3 horas 35 minutos. 3 horas 35 minutos, dando Dios la oportunidad de que se viera en el mundo entero. El segundo eclipse, ¿verdad? El segundo eclipse duró 3 horas 37 minutos. Duró casi igual que el otro, duró 2 minutos más. El que hubo ahorita duró 3 horas 37 minutos. Esto es algo tremendo. El tercero también está anunciado que ahora más o menos al mismo tiempo, pero la cuarta luna de sangre, la última, se va a dar en superluna. La superluna, esa va a ser el 28 de septiembre de 2015, la superluna es un fenómeno donde la luna se acerca a la Tierra en su órbita elíptica, se acerca a la Tierra de tal manera que la luna se ve 6 veces más grande de lo normal. Imagínese, usted va a ver la luna así. Usted va a salir y la va a ver así casi encima de usted. La va a ver así cerquitísima y la va a ver inmensísima. Imagínese una superluna que todo el mundo la va a ver de cerca durante más de 3 horas. Vestida de sangre. Señor, Dios está diciendo algo. Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. Dios está diciendo, Cristo viene pronto. Para aquellos que no han prestado atención, aquellos que no prestan atención a las otras 3, esta no podrán ignorarla. Porque va a estar tan cerca que es imposible no verla. No vas a necesitar telescopio para verla. Todo el mundo la verá. Y dice, y cuando el sol se tiña de silicio, se vista de silicio y la luna de sangre, vendrá el día terrible del Señor. Esto es algo tremendo, hermano. Esto es algo tremendo. Curiosamente, 3 horas y pico fue el tiempo de agonía de Cristo en la cruz. 3 horas y pico fue el tiempo de agonía de Cristo en la cruz. Y es el tiempo que están durando estos eclipses. ¿Casualidad? No lo creo. ¿Amén? No lo creo. El 20 de marzo de 2015, en el primer día del año religioso judío, el sol se convertirá en tinieblas, lo cual será una señal del juicio de Dios para todas las naciones. El 13 de septiembre del 2015 va a haber un eclipse parcial de sol que coincide con la fiesta de las trompetas, y en ese eclipse, en esa fiesta de las trompetas, que va a ser el eclipse parcial de sol antes del último eclipse que va a ser en superluna, los judíos, escúcheme, los judíos recuerdan en esa fiesta, recuerdan primero la creación del mundo, lo cual esto nos está indicando un nuevo comienzo. Los judíos recuerdan el día en que Noé bajó del arca, que fue el segundo inicio de la creación. Los judíos recuerdan el día que Moisés inauguró el tabernáculo. Y ese día es el día donde ellos celebran las fiestas de las trompetas, de acuerdo a Levítico 23:23. Anótelo allí, no tenemos tiempo de estar leyendo todos los versículos. Con esto Dios está diciendo que en el año 2014 y 2015 iniciará un nuevo tiempo, donde lo común, escúchame, lo común serán las catástrofes. Lo común serán las catástrofes, serán las tragedias. Con esto Dios está anunciando, escúcheme bien, con lunas de sangre para indicando juicio en Israel, y eclipse de sol de luna, de eclipse total de sol para las naciones.
Dios lo que está diciendo con esta señal entre 2014 y 2015 es que lo normal en estos 2 años van a ser tragedia, van a ser catástrofes, van a ser juicios. Y usted sabe que desde que comenzó la primera luna ha comenzado una serie de situaciones en el país, como ha sido las guerras en Ucrania, como ha sido la guerra que se desató en el Medio Oriente, que hicieron una tregua temporal allí, como ha sido el ébola. El ébola estuvo durante muchos años en África. 40 años, esta enfermedad no es nueva, tuvo 40 años en el África, pero nadie le había prestado atención hasta que ahora comenzó a salir de su frontera y comenzó ahora a llegar a Europa, a llegar a América. ¿Y por qué? Curioso, comenzó a partir después de la primera luna de sangre. Entonces ahora sí hay una alarma mundial. No crean, hermanos, que las cosas se van a poner bonitas. Ahora es que van a ponerse las cosas feas. Pero esto es para aquellos que no tienen esperanza. Nosotros esperamos por aquel que la iglesia dice: ven, Señor Jesús. Las tinieblas cubrirán la tierra, pero sobre nosotros amanecerá Jehová. Es tiempo de que la iglesia resplandezca en medio de las tinieblas. Amén. Es interesante cómo se repite el patrón de las tétradas de las lunas de sangre. Si usted se va a dar cuenta, escúcheme bien, y esto es algo que tenemos que prestar mucha atención. Desde 1948, en la creación del Estado de Israel, hasta el 2018, se va a cumplir en esta fecha 70 años de la creación del Estado de Israel. Y en la Biblia 70 años es una celebración macro, porque habla precisamente de lo que es las fiestas del reposo, lo que es los 70 años, y que coinciden con lo que fue los 70 años de esclavitud que duró Israel en el imperio babilónico. Y entonces estos 70 años está hablando de una celebración poderosa que va a coincidir incluso en esta fecha con la celebración de la Reforma Protestante en el mundo entero. Y de 1967, que fue la Guerra de los 6 días, donde Israel reconquistó Jerusalén, a precisamente el 2017, se van a celebrar 50 años, que es la fiesta de los jubileos. Que es la fiesta de los jubileos. Nosotros estuvimos hablando acerca de lo que significaba esa fiesta, la fiesta de los jubileos, que habla precisamente cuando a los 50 años Dios ordena que a todos se les devuelva, que se les perdonen todas las deudas. Es un año de perdón. 50 años es un año de perdón. Entonces imagínense, en la fiesta de los 50 años también es fiesta de Pentecostés. 50 años significa Pentecostés, significa perdón, pero 50 multiplicado llegando a 500, multiplicado por 10, llegando a 500 años es fiesta de Pentecostés. Y resulta que esto va a coincidir con 500 años precisamente desde que comenzaron las tétradas lunares. Va a coincidir con 500 años de celebración desde la primera tétrada lunar, y esto va a ser una gran fiesta de Pentecostés. Esto me está hablando del avivamiento mundial, esto me está hablando de la gran cosecha, esto me está hablando de lo que va a recorrer el mundo entero. Por lo tanto, entre el 2017-2018, hermanos, algo va a suceder en el mundo entero. Curiosamente, en el patrón de las lunas de sangre, ¿verdad? Escúcheme bien. Del 842 al 795 al 796 transcurren 48 años hasta la siguiente, que fue en 842 al 843, que son 19 años. El patrón se repite nuevamente, pero a la inversa. Dese cuenta ya, de 1949 a 1950 transcurren 19 años al siguiente eclipse lunar, que fue en 1967 a 1968, y después transcurren 48 años hasta la fecha de este. Dese cuenta que el patrón 48-19, 19-48 se repite, coincide, cuando usted lo ve aquí, aquí, coincide con 19-48, con la fecha de la creación del Estado de Israel.
1900. No se vaya a jugar ese número yo. Que la gente no puede ver el número porque dice, ese me lo voy a jugar. Esto es lo que es una señal que Dios está diciendo algo, hermano. Los números en la Biblia tienen significado profético. Dios está hablando algo, se repite el patrón. Por lo tanto, escúcheme, en el 2014-2015 algo va a ocurrir poderoso en esta última década lunar. Es un patrón tremendo. Sigue. Ahora, hay algo conocido como el ciclo o el patrón de la Shemitah. Y este otro patrón, escúcheme bien, sumamente interesante, que tampoco podemos ignorar, pues está circunscrito dentro de los ciclos del tiempo de Dios. Y curiosamente fue expuesto por un pastor rabino judío mesiánico de nombre Jonathan Cahn. Usted puede buscarlo en internet. Jonathan Cahn, del centro de Jerusalén, Beth Israel, en Wayne, Nueva Jersey, y presidente del Ministerio Esperanza del Mundo. El pastor Jonathan Cahn, de acuerdo a un artículo que tengo aquí, se lo voy a leer, es también autor del bestseller por 10 semanas consecutivas según el New York Times, El Heraldo o Advertencia, que han vendido más de 2 millones de copias. Y el Ministerio de la Shemitah, es otro de sus libros. El ciclo de la Shemitah es el ciclo de 7 años en el cual el último es un año de reposo de la tierra. Es el ciclo de 7 años en el cual, según la Biblia, a los 7 años se debía dar reposo a la tierra. ¿Ok? Se debía dar reposo a la tierra. La Shemitah es una ley del Antiguo Testamento. Deuteronomio capítulo 15, versículo 1 al 2 dice: al final de cada tiempo, de cada séptimo año, si yo lo proyecto allí, Deuteronomio 15, del 1 al 2, dice: al final de cada séptimo año tienes que anular las deudas de todos los que te deban dinero. Los harás de la siguiente manera: cada año anulará los préstamos que le haya hecho a otro hermano israelita. Nadie exigirá ningún pago de su vecino ni de sus parientes, porque habrá llegado el tiempo del Señor para la liberación de las deudas. Y cada 7 años Israel debía darle reposo a la tierra, porque también la tierra tenía que descansar. Curiosamente, Israel, cegado por la avaricia, ¿verdad?, y por el estrés y por la cuestión de puro trabajar y trabajar, no dio descanso a la tierra en un periodo, de 490 años. Durante 490 años Israel no le dio descanso a la tierra. Si usted divide 490 años entre 7, ¿sabes cuánto da? 49. 70. Ellos le debían a Dios 70 años de descanso a la tierra, así que Dios permitió que fueran llevados en cautiverio 70 años por los babilonios para que la tierra descansara. Cuidado con aquellos que puro trabajo, trabajo y trabajo, y hasta el día del Señor trabajan. ¿Aló? No es, en la Biblia nada sucede por casualidad. ¿Por qué Dios porque en muchos otros imperios los llegaban y los hacían cautivos en la misma tierra? No, aquí los sacaron de la tierra y se los llevaron, los expatriaron 70 años para darle descanso a la tierra, porque le debían 70 años a Dios por no darle descanso cada 7 años, no cumplir este ciclo, esta ley. Y para el pueblo judío, cada séptimo año es un año de liberación. En hebreo es la palabra Shemitah. Por lo tanto, el ciclo del Shemitah es el ciclo de la liberación. ¿Ok? Dios no la concibió como un instrumento de juicio o castigo, sino de bendición. En la Biblia, la Shemitah no fue concebida como instrumento de juicio. El ciclo final de la Shemitah era algo bueno para el pueblo, pues representaba el perdón de toda deuda, un nuevo comienzo. Era como un programa social diseñado por Dios para ayudar a los pobres. La liberación de la Shemitah era un ritual que se repetía cada 7 años. Las instrucciones, si usted está anotando, pues no tenemos tiempo de leerlo, las instrucciones se encuentran en los primeros 5 libros de la Biblia. Anote allí, en Éxodo capítulo 23, Éxodo 23 de versículos 10 al 11, en todo lo que es Levítico 25,
1 y Deuteronomio 15. Repito, en Éxodo 23, versículo 10 al 11, para que usted lo lea en casa, en Levítico 25 y en Deuteronomio 15. Ahí están las instrucciones que Dios da con respecto a esta ley. Este ciclo para el reposo de la tierra es el método de Dios para hacer frente a las diversas clases de personas necesitadas. Dice Deuteronomio 15:4, en la nueva versión dice: no deberá haber pobres en medio de ti, porque el Señor tu Dios te bendecirá en abundancia en la tierra que te da como preciada posesión. Por lo tanto, Dios hizo esto, ¿para qué? Para ayudar a un necesitado. Nuestro Señor Jesucristo, quien era un judío practicante, se hace eco de esta orden en su oración modelo del Padre Nuestro, cuando nos enseña a orar diciendo: perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a los que nos deben. Entonces el ciclo del Shemitah tenía un propósito, y era que todos los pobres que estaban endeudados y hasta durante 7 años, 6 años servían de esclavos, cuando tenían muchas deudas se vendían como esclavos para pagar las deudas como esclavos y trabajaban. Pero dice que al 7º año había que liberarles las deudas, había que perdonar las deudas. Imagínense entonces, de 7 por 7, 49. Imagínense lo que se hacía en el año 50. Cuando era el año 50 era una gran fiesta de perdón. Era una gran fiesta de perdón, y es lo que se va a celebrar ahorita. La gran fiesta de perdón, en el 2018. Ahora, en el calendario hebreo nos estamos acercando a otro año Shemitah, que es el año 5775, entre 2014 y 2015, que comenzará con el atardecer del 29 de Elul del 5774, que es el 24 de septiembre de 2014. ¿Qué pasó? El 24 de septiembre de 2014, que acaba de suceder, que acaba de pasar el mes pasado, ¿verdad? Comenzó el ciclo. Este ciclo de la Shemitah, este ciclo del año del perdón, se inició, escúchame bien, se inició el 24 de septiembre de este año, antes de la segunda luna de sangre. Y el comienzo del 1 de Tisri, del 5775, con el que también comienza la fiesta de las trompetas, o inicio del año civil en el calendario hebreo. Y este año Shemitah, que comenzó el 24, culminará el 13 de septiembre del 2015, antes de la última luna de sangre, curiosamente. O sea que este último patrón de la luna de sangre coincide con el ciclo ¿de qué? Del perdón, del Shemitah, de un ciclo de 7 años. Ahora, ¿por qué? Escúcheme, ¿qué quiere decir este ciclo y el patrón de la Shemitah en este tiempo? ¿Por qué es tan especial? Presten mucha atención al artículo que voy a estar leyendo. Al pastor rabino Jonathan Cahn, el ciclo de la Shemitah le saltó al encuentro, al igual que le sucedió también al pastor rabino Marvin con la luna de sangre. Todo comenzó un día cuando el pastor Cahn estaba parado en una esquina de una calle de la zona cero, ¿verdad?, en el Bajo Manhattan, donde antes estaban las torres gemelas del centro comercial mundial, del centro comercio mundial, el World Trade Center, que fueron las torres gemelas. Su atención se dirigió a un árbol sicómoro que había sido derribado por la réplica del colapso del World Trade Center, y una voz suave parecía decirle: hay un misterio aquí que tienes que buscar. La sugerencia entonces lanzó a este pastor a una búsqueda sobre la importancia del árbol sicómoro caído y su reemplazo en la zona cero, y otros paralelismos entre la caída del antiguo Israel y lo que ha afectado a los Estados Unidos de América de los ataques terroristas del 11 de septiembre del 2001. El pastor Cahn ha encontrado lo que él ha llamado en su libro la advertencia y luego el misterio de la Shemitah, una serie de eventos o acontecimientos que guardan una relación sorprendente con patrones bíblicos y eventos históricos en nuestro tiempo y en un futuro muy cercano. Veamos, escúcheme bien. El 17 de septiembre del 2001, a las 5 p.m., la Bolsa de Valores de New York cerró, terminando con la mayor pérdida en un solo día en la historia hasta ese momento. Fue después del ataque a las Torres Gemelas. El ataque a las Torres Gemelas fue el 11 de septiembre, que no hace mucho, el día que regresó tu hermano a España, se estaba recordando precisamente el ataque a las Torres Gemelas, el 11 de septiembre. El 17 de septiembre de 2001, como consecuencia de ese ataque a las Torres Gemelas,
una serie de eventos o acontecimientos que guardan una relación sorprendente con patrones bíblicos y eventos históricos en nuestro tiempo y en un futuro muy cercano. Veamos, escúcheme bien. El 17 de septiembre del 2001, a las 5 p.m., la Bolsa de Valores de New York cerró, terminando con la mayor pérdida en un solo día en la historia hasta ese momento. Fue después del ataque a las Torres Gemelas. El ataque a las Torres Gemelas fue el 11 de septiembre, que no hace mucho, el día que regresó tu hermano a España, se estaba recordando precisamente el ataque a las Torres Gemelas, el 11 de septiembre. El 17 de septiembre del 2001, como consecuencia de ese ataque a las Torres Gemelas, hubo una caída en la bolsa de valores terrible que afectó y golpeó profundamente la economía de Estados Unidos. Recuerden que el World Trade Center representa el dios Mamón en Estados Unidos. Es el dios que ellos han adorado durante muchos años. Es donde está toda su fortaleza, allí, en la bolsa de valores. Y fue golpeada fuertemente y tuvo una caída tremenda. Ahora, 7 es el número de Dios, correcto. El número de plenitud, cumplimiento, finalización. Ahora, escúcheme bien, miren este dato. Escuchen este dato. 7 días, 7 horas y 7 minutos antes del cierre de la sesión de ese fatídico día, ¿verdad?, del 11 de septiembre, el primer avión se estrelló contra el Centro de Comercio Mundial World Trade Center, lo que estableció la cadena de acontecimientos que llevaron a la posterior caída de Wall Street. O sea, cuando los aviones golpearon las Torres Gemelas, de allí, desde ese día, exactamente, corrieron, escúcheme, exactamente, corrieron 7 días, 7 horas y 7 minutos en el momento que hubo la caída de la bolsa de valores. Exacto. Curioso. 7 días, 7 horas y 7 minutos en el momento que hubo la caída de la bolsa de valores después de que hubo el ataque a las Torres Gemelas. Se repite el patrón. 1948, 1948. Ahora, la bolsa de Nueva York, escúcheme, cayó ese día a 700 puntos. El 7% de su valor. Algo Dios está hablando allí, porque el 7 es el número de Dios. En el atardecer del 29 de Elul, el último día del año Shemitah, en ese preciso momento en el que Dios ordenó a los judíos que liberaran toda deuda e hicieran borrón y cuenta nueva en todas sus cuentas financieras, ese día hubo la caída de la bolsa de valores. El ciclo del Shemitah acontece al final de cada séptimo año, el último día del mes de Elul, o sea el 29 de Elul, el día de la liberación, es un día de entre aproximadamente 2520 días. La hora de la liberación es de una hora de entre 60.480 horas. Eso es el ciclo del Shemitah. Del momento que comienza hasta que termina, en ese año se cumplen aproximadamente 2520 días y 60.480 horas. Todas esas cantidades suman el número predilecto y fatídico de la masonería y de los Illuminates, que es el 9, y unidas dan 99. 7 años más tarde, escúchame algo, 7 años más tarde, después de este evento de la caída del dólar, en el 2008, 7 años más tarde, en el 2008, en el calendario hebreo, que resultó ser también el 29 de septiembre, también, en el día y hora de la liberación ordenada, o sea, cuando se vuelve a repetir otra vez el ciclo de la Shemitah, el mercado se estrelló nuevamente con la caída más grande de la historia hasta el presente. Escúchame bien, 7 años más tarde vuelve a haber una segunda caída, otra vez de la bolsa de valores. 7 años más tarde, cuando se cumple otra vez el patrón de la Shemitah. En la caída de la bolsa de Nueva York de 2008, el mercado cayó 777 puntos. Tremendo. El próximo año, Shemitah, que es el tercer seguido, comenzará o comenzó el 24 de septiembre. Hubo la primera caída de la bolsa de valores después del ataque a las Torres Gemelas. 7 años después del 2008, cuando vuelve a cumplirse el ciclo de la Shemitah, hay una segunda caída de la bolsa de valores de 777 puntos. Aumentó, pero sigue en el ciclo de 7. Y el tercer ciclo de la Shemitah empezó el 24 de septiembre y termina en septiembre del año que viene. Algo va a pasar otra vez con la bolsa de valores de New York,
Y no solamente con eso, está pasando con la economía mundial. Dios está golpeando la economía y empieza por golpear la bolsa de valores, que es la que rige la economía del mundo entero. ¿Aló? Amén. La hora, escúcheme bien, de la liberación será en la puesta del sol del 13 de septiembre de 2015. Ese día se cumple la hora de la liberación, el 13 de septiembre de 2015, coincidiendo antes de la última luna de sangre. Can encontró en Isaías capítulo 9, versículo 10, la clave para interpretar los siguientes eventos que sucedieron después del 11 de septiembre del 2001. Dice en Isaías 9:10: los ladrillos cayeron, pero edificaremos de cantería. Cortaron los cabrahigos o los árboles sicómoro, pero en su lugar pondremos cedro. Que fue lo que él vio cuando Dios le habló. Esta declaración soberbia y desafiante fue hecha por el liderazgo político religioso de Israel en esa época, después que el Señor envió a los ejércitos asirios a atacar al reino del norte, curiosamente. ¿Al reino de dónde? Del norte. Como una medida de advertencia para que el pueblo se humillara, se convirtiera a Dios y pudiera evitar su destrucción total y definitiva, que sucedió en el año 853 a.C. Ellos no se arrepintieron, desafiaron a Dios, a sus profetas, y se rebelaron aún más contra su creador y su hacedor, y finalmente vino la destrucción total del reino del norte en el año 722 a.C. por manos del rey asirio Sargón II. Escúchame bien, Can también encontró que la misma cita de Isaías 9:10, con la misma actitud soberbia y desafiante, fue declarada textualmente el 12 de septiembre en el Capitolio en Washington por el líder de la mayoría del Senado, Tom Dassler, que era en ese momento, y luego en el 2004 por otro senador, John Edward, y en el 2009 en su discurso inaugural hizo lo propio el actual presidente Barack Obama. Citaron este mismo versículo los tres. Tremendo. Y Can considera que tal declaración y su posterior ejecución desató mayor juicio contra los Estados Unidos de América y la recreación de un evento que aconteció 2500 años atrás y que afectará el futuro cercano de esa nación y de todas las naciones, a menos que se arrepientan de todo corazón. Estoy leyendo un fragmento del libro de este pastor. El pastor rabino Jonathan Cahn explica que el ataque del 11 de septiembre ocurrió en ese lugar, pues fue allí donde la nación americana fue consagrada por su primer presidente, George Washington. Él señala que en 1789 el recién inaugurado presidente George Washington dio una advertencia profética en el Salón Federal de la ciudad de Nueva York. Él declaró que la prosperidad y la protección de Estados Unidos dependía de su sujeción a Dios. Esta nación, cuando nace como una nación cristiana evangélica, conocida como la nación protestante, bajo la protección de Dios. De hecho, pusieron en su economía: en Dios creemos, en Dios confiamos. Y dice, escúcheme bien, él declaró, más tarde los líderes políticos de la joven nación se reunieron en la capilla de San Paul para encomendar el futuro de la nación a los propósitos de Dios. Esa capilla se encuentra en la zona cero y sobrevivió milagrosamente a los ataques del 11 de septiembre. No le pasó nada a esa capilla. Pero el fundamento del Salón Federal fue ominosamente agrietado. Dios estaba llamando la atención al pueblo de los Estados Unidos de América, y lejos de ellos arrepentirse, se han revelado aún más y han pecado con mayor resolución, alejándose rápidamente del camino de Dios que los padres fundadores de la nación les dejaron. Algo que tenemos que prestar mucha atención. Amén. El Señor dice a través de su palabra en Amós capítulo 3 versículo 7: porque el Señor no hará nada sin que antes se lo revele a sus siervos, los profetas. Ok, aquí hablan otras cosas, pero que no lo voy a saltar por cuestiones de tiempo, porque quiero que veamos lo siguiente. Dale. Entonces, escúcheme bien, en el 2001, al final de un año Shemitah, hubo una severa caída de la bolsa de valores de Wall Street, repasando, en Nueva York. En el 2008, al final de otro año Shemitah, hubo otra caída aún más severa en la bolsa de valores de Wall Street.
Ahora en el 2015 se espera si el patrón de la Shemitah se cumple y la advertencia final del juicio de Dios se ejecute sobre esta nación. Ahora, hubo un cometa que se llama el cometa Shoemaker-Levy. Shoemaker-Levy, no es el corredor, porque se escribe diferente. Se escribe Shoemaker con SH. Shoemaker-Levy. Ok, escúchame bien. El pastor rabino Marvin, quien descubrió el fenómeno de las tétradas de las lunas rojas y su relación con los eventos proféticos del fin, también hace una interesante relación entre los patrones de la tetra de las lunas rojas, la Shemitah, y el otro evento estelar del cometa Shoemaker-Levy, que golpeó a Júpiter en el año 1994. Este cometa, escúcheme bien, Marvin ha notado que de 1994 hasta el 2001, que fue el día del ataque de las Torres Gemelas, transcurrieron 7 años, y hasta el 2015 habrán transcurrido 21 años, o sea, 3 ciclos de 7, 3 ciclos de Shemitah, desde que este cometa golpeó a Júpiter. Y él relaciona que el cometa Shoemaker-Levy, al pasar y antes de chocar contra Júpiter, ese cometa, antes de chocar, se desfragmentó en 21 pedazos. Ese cometa, antes de chocar con Júpiter, se desfragmentó en 21 pedazos y chocaron 21 veces contra el planeta rey. Júpiter es conocido como el planeta rey en lo que es nuestro sistema solar. ¿Ok? Él se desfragmentó y chocó 21 veces. Era Dios tocando tambor 21 veces. Escúcheme bien. Lo cual para él significa que ese periodo, que aglutina 3 ciclos de 7, es una señal de parte del Creador que al final de ese periodo algo grande sucederá en nuestro planeta. Es decir, cada golpe de las piezas del Shoemaker-Levy contra Júpiter representó un golpe de tambor en el universo de Dios para indicarnos que algo viene. Cada vez que golpeó. En el año 1994 comenzó, y a los 7 años se cumplió la primera Shemitah y hubo lo de las Torres Gemelas y la caída de la bolsa de valores. 7 años después la segunda caída, y ahora 7 años después, o sea, 21 años desde el momento que golpeó este cometa, golpeó el planeta rey. A partir de ese momento hasta hoy se cumplen 21 años, 3 ciclos de 7, 3 ciclos de Shemitah. Y curiosamente el cometa, antes de golpear, se desfragmentó en 21 pedazos, dio 21 golpes. Alabado sea Dios. Pero esto es casualidad. Todo esto es casualidad. Todo esto es el gran universo que se creó solo y que alinea todo solo y que él mismo se golpea solo. Todo esto es el universo solo. Exacto. Ya conmigo, hay alguien en el cielo que está hablándole a la tierra. Dios está hablando. Ya conmigo, Dios está hablando. Dios está hablando. Cristo viene pronto. Dale un aplauso al Señor. Hermanos, si con estos datos que yo le estoy dando usted no reacciona, debe hacerlo con lo que le voy a mostrar a continuación. Si me dan unos minutos más. ¿Me dan unos minutos más? Curiosamente, escúcheme bien, curiosamente también tengo mucha información, pero no puedo darla toda hoy. Compré el video. Curiosamente, el pasado 22 de julio, después de la primera luna de sangre, el pasado 22 de julio, después de la primera luna de sangre, aconteció una alineación entre varios planetas y estrellas, veas esa foto, que dibujaron en el cielo una imagen muy conocida. La estrella de David. La estrella de David. El 22 de julio, esto es un dato aportado por la NASA. Se alinearon los planetas y las estrellas de tal manera que dibujaron en el cielo la estrella de David el 22 de julio, después de la primera luna de sangre. Lo que llama poderosamente la atención es que sucedió el mismo día que nació el hijo del príncipe William de Inglaterra. No quiero tocar ese tema hoy.
Lamentablemente, muchos cristianos, en su ignorancia, creen que el símbolo conocido como la estrella de David o de Salomón es un buen símbolo que todo cristiano puede usar porque representa a Israel, pero no es así. Lo que conocemos como la estrella de David es realmente un símbolo pagano muy antiguo, usado actualmente por grupos ocultistas. De hecho, está relacionado con el dios Molón y a su culto de sacrificios de niños en el fuego. Precisamente el tirano dictador Adolfo Hitler, por su odio contra los judíos, hizo que estos la usaran sobre su ropa para maldecirlo y declararles cuál sería su destino en los hornos de fuego de los campos de concentración nazi. Eso es lo que significa la estrella de David. Solamente un dato que quiero pasar por allí. Hay mucho más, pero no puedo dárselos todos hoy. Ahora, la Biblia habla, escúcheme bien, la Biblia habla de que en los últimos tiempos surgirán muchos anticristos. Surgirán muchos anticristos que estarán preparando el terreno para lo que va a ser la gran tribulación y el gobierno del anticristo sobre la tierra. Y muchos anticristos han surgido. ¿Qué importancia tienen las profecías bíblicas en el conflicto? Por ejemplo, escúcheme bien, ¿qué importancia tienen las profecías bíblicas en el conflicto de Ucrania con Crimea, que sucedió recientemente y que todavía está ahí ese problema? ¿Qué importancia tienen las profecías bíblicas en el conflicto de Ucrania-Crimea? Bueno, porque Rusia tiene una base militar en Crimea. Y con la adición de Crimea a Rusia, Rusia se está asegurando la salida al Medio Oriente para todos sus ejércitos. Precisamente Crimea, saben que ellos que se quieren desligar de Ucrania y quieren hacerse parte de la nación rusa. Y ese es el problema que hay en Ucrania. Es una ciudad que está declarando su independencia y no quiere pertenecer más a Ucrania, sino que quiere pertenecer a Rusia. Es como decir que Maracaibo no quiere pertenecer más a Venezuela y se quiere ir con los colombianos. Una cosa así. Eso le aseguraría que el paso de Colombia directo a Venezuela. Eso es lo que está pasando. Lo que está sucediendo es que esta nación, al alinearse y adherirse a Rusia, Rusia está asegurando su paso directo de todo su ejército a una invasión a Israel, para cumplirse la profecía de Gog y Magog de la que hablamos el domingo pasado. Si esto no hubiese sucedido, no se cumpliría la profecía. Para que se cumpla la profecía de la que hablamos el domingo pasado, tenía que haber sucedido lo que está el conflicto de Ucrania-Crimea. Pero también es casualidad. Ahora, el anticristo, hombre de pecado, hijo de perdición, que aparece en Apocalipsis capítulo 13, vamos a ubicarlo en Apocalipsis capítulo 13, para decir algo allí sobre este señor, ¿verdad? Dice: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en su cuerno 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia, que viera semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio poder, su poder y su trono, y grande autoridad. Desde que comenzaron este último periodo de este último siglo, han surgido muchos anticristos. Estamos viendo ahí algunas fotos, ¿ok? Estamos viendo algunas fotos. Por ejemplo, Adolfo Hitler fue un anticristo, alguien que trató de destruir al pueblo judío, al pueblo de Dios, y también a los cristianos, a los protestantes. También está Lenin, está Stalin, Mussolini, Nietzsche, Carlos Marx. O sea, hombres que ellos, en su ideología, ellos odian a Dios, odiaron a Dios y se opusieron a Dios y querían destruir completamente el cristianismo y al pueblo de Israel también. Y de ahí vienen muchas de las filosofías que han invadido al mundo entero y han traído lo que es el establecimiento del comunismo, de sociedades comunistas, de sociedades socialistas, donde principalmente ellos dejan de tener a Dios como el Dios de su nación y comienzan a establecer al hombre como su propio Dios y a cambiar las leyes, los sistemas de los gobiernos. Esto, por supuesto, está estableciendo un nuevo orden mundial que va a marcar el imperio sobre el cual se va a establecer
el gobierno del anticristo en la gran tribulación. Por ejemplo, el Papa. El Papa es también considerado un anticristo. El Papa tiene 3 títulos. El Papa tiene 3 títulos. Se hace llamar, primeramente, el Papa, o sea, Padre. Cuando Jesús dijo, a nadie llamaréis Padre, a nadie llamaréis Padre, solo a Dios. Y él se hace llamar el Papa, o sea, él quiere representar al Padre. Pero también tiene otro título, el sumo sacerdote o sumo pontífice. Cuando la Biblia dice que tenemos un solo sumo sacerdote, Jesucristo, quien se dio por nosotros e intercede por nosotros. Pero también se hace llamar el vicario de Cristo, el título del vicario de Cristo. Y la palabra vicario significa representante de Cristo en la tierra, un título que solo le corresponde al Espíritu Santo. Por lo tanto, él, en su nombre de Papa, Sumos Pontífice, Vicario, él se hace Dios, porque se quiere ser como el Padre, como el Hijo y como el Espíritu Santo. Es una representación de la bestia que va a estar, o que está imperando en el mundo, para traer precisamente el nuevo orden mundial, en el cual, a través de los masones y de los Illuminati y de la orden jesuita, de la cual pertenece el último Papa, de eso estuve hablando también en uno de los mensajes anteriores, ¿verdad? Se está estableciendo todo el sistema geopolítico y económico para lo que va a ser el gobierno del anticristo. La Biblia, no tengo el tiempo de meterme en los detalles, pero le voy a resumir que la Biblia habla de la historia de 5 imperios que existieron. 5 imperios que existieron. El primer imperio, y eso lo reconoce la historia, fue el imperio de Egipto, ¿verdad? Que fue la época del imperio de los faraones. El segundo imperio fue el imperio asirio. El imperio asirio, los asirios fueron los que inventaron la escritura prácticamente, fueron los creadores del sistema de escritura. Ellos escribían con cuernos, escribían sobre lo que era arcilla, y eso se llamaba la escritura cuerniforme. Prácticamente ellos inventaron el sistema de la escritura. El tercer imperio, que fue el imperio que derrotó a los asirios, fue el imperio babilónico. Este derriba el imperio asirio. Y tanto los asirios como los babilonios desarrollaron su imperio en la región de Mesopotamia. La palabra Mesopotamia significa meseta entre 2 ríos, el Éufrates y el Tigris, que son los ríos que aparecen en el huerto del Edén. En esa región se establece el imperio de tanto los asirios como los babilonios, ya conocido como imperio mesopotámico. Allí desarrollaron su historia otros pueblos, como el siguiente imperio que nace y que es el imperio, el cuarto imperio, que es los medopersas. Los medopersas, los cuales existieron en la época del rey Darío. Este imperio es hoy, el medo-persa, es hoy Irán. Es hoy Irán. Que a partir de 1935 cambió su nombre a Irán. Ellos, los medopersas o los iraníes, son los responsables de la invención del ajedrez. Ellos fueron los que inventaron el ajedrez, el juego del ajedrez. Son unos grandes estrategas militares. Y también fueron los que inventaron el álgebra del valor. Tanto dolor de cabeza ha sido para muchos estudiantes. Ahora, el quinto imperio que se conoce, que surgió, fue el imperio griego. El imperio griego. Los cuales aportaron la filosofía, el intelectualismo, la idolatría y la mitología. Curiosamente, la palabra, escúchame bien, de la palabra mitología viene la palabra mitómano. De la palabra mitología viene la palabra mitómano. Un mitómano, ¿qué es un mitómano? Es un mentiroso compulsivo. No puede dejar de mentir, eso es un mitómano. Y de ahí nace esa palabra mitología. Por lo tanto, la mitología es el estudio o la ciencia que estudia la mentira. Es algo absurdo. Es algo absurdo. Pero ellos, su cultura se basó en el invento de mentira. Y todo eso, de ahí vienen las filosofías que inundan las universidades. Inventos de mentira. Toda esa filosofía basada en ellos eran expertos en estudiar la mentira, el engaño. Ahora, ¿cuál es el imperio vigente en los días de Juan? Cuando Juan escribe el Apocalipsis, escúcheme bien, porque
repito, no tengo el tiempo hoy, estaré tratando quizás ampliándolo un poquito más en la siguiente enseñanza. Quiero reducir para introducir el tema para lo que va a ser la enseñanza de Israel en el plan profético de Dios. Pero escúcheme bien, el libro de Apocalipsis está casadísimo con el libro de Daniel. Usted no puede estudiar Daniel sin estudiar Apocalipsis, ni estudiar Apocalipsis sin estudiar Daniel, porque ambos están casados y para poder entender la Biblia tenemos que estudiarlos los dos. Y precisamente Apocalipsis y Daniel habla de que 5 imperios, en la visión que tiene Daniel, Daniel habla de que 5 imperios existieron y esos 5 imperios cayeron, pero surgiría un nuevo imperio. Y el imperio vigente, en el momento que Juan tiene la revelación en la isla de Pasmo y escribe el libro de las revelaciones, o conocido como Apocalipsis, el imperio vigente en ese momento, en los días de Juan, era el imperio romano, ¿correcto? El cual, para ese momento, el imperio romano se había dividido en el imperio del occidente y el imperio del occidente. Uno de ellos es donde estaba su capital en Roma y el otro en Constantinopla, de donde nace lo que es hoy en día el papado. Donde Constantino fue el primer papado, no Pedro, fue Constantino, el primer papa en ese lugar, como ellos quieren hacer enseñar. Pero el siguiente imperio que nombra la Biblia, que todavía no había venido y que duraría poco tiempo, a la que la bestia le daría todo su poder, ok, ese imperio, ¿cuál sería la plataforma para levantarse el anticristo? Y ese, dale allí. Y ese imperio es lo que hoy en día se conoce como la Unión Europea. Vamos a ubicar Daniel capítulo 7. Visión de las 4 bestias. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Daniel dijo: miraba yo en mi visión de noche aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar, y 4 bestias grandes diferentes, la una y la otra subían del mar. La primera era como león. Dice, la primera era como león. Y dice, y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso en hiesta sobre los pies a manera de hombre, y le fue dado el corazón del hombre. Y aquí otra segunda bestia semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y le fue dicho así: levántate, devora mucha carne. Después de esto miré aquí otra semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas, y tenía también esta bestia 4 cabezas, y le fue dado dominio. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche aquí la 4ª bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las otras bestias que había antes de ella, y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de día, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia, su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Vamos a dejarlo hasta aquí. Me está hablando del surgimiento de estos imperios. Curiosamente, escúchame bien, dale allí. Lo que es la Unión Europea hoy, lo que es la Unión Europea hoy, coincide, todo el territorio de la Unión Europea hoy coincide con el antiguo Imperio Romano. Todo el territorio de la Unión Europea era el antiguo Imperio Romano. Daniel 7:24 dice: tras ellos se levantará otro, el cual será mayor que los primeros, y derribará a 3 reyes. Está hablando precisamente del imperio del anticristo, que el imperio del anticristo se levantaría sobre un imperio que es el antiguo Imperio Romano, y hoy es la actual Unión Europea. Si la Unión Europea no hubiese surgido en estos tiempos, no se hubiese cumplido esta profecía.
precisamente de manera sorprendente, cuando estudiamos el libro de Daniel y Apocalipsis, coincide con el territorio, el último territorio sobre el cual Juan tuvo la visión. Juan, cuando habla de esta visión que coincide con la visión de Daniel, está hablando del Imperio Romano. Por lo tanto, para que la visión se cumpliese, tenía que ser en un imperio sobre un territorio que era el mismo territorio que existía en esos tiempos. ¿Y cuál es ese territorio? La Unión Europea. Que toda la Unión Europea es el mismo territorio del imperio que existía en los tiempos cuando Juan tuvo la visión y que coincidía con la visión también de Daniel. Curiosamente. ¿Sí? Dale. Él cita entonces allí acerca, precisamente, dice, después de esto miraba yo en la visión de la noche, y la cuarta bestia, espantosa y terrible, en gran manera fuerte, la que tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de las otras bestias, que tenía 10 cuernos. Dice que tenía ¿cuántos cuernos? 10 cuernos. Está hablando de este imperio, de esta bestia. ¿Ok? Ahora, de aquí, la profecía de Daniel, donde, escúcheme bien, donde habla de la visión de la estatua de Nabucodonosor. Daniel habla de la visión de la estatua de Nabucodonosor. Vamos a buscar esa profecía que está en el capítulo 4 de Daniel. Nabucodonosor, rey, a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, bajo sea multiplicada. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas, su reino. Dice el versículo 4: yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio, y vi un sueño que me espantó, y tendido en cama las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. Por esto mandé que viniera delante de mí todos los sabios de Babilonia para que me mostrasen la interpretación del sueño. Y dice que mandaron, no pudieron interpretarlo. Buscaron a Daniel, los que han leído esta historia, verán. Y después dice más adelante, dice: tú, oh rey, versículo 31, veías y aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti, y su aspecto era horrible, era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estaba mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y lo desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se lo llevó el viento, sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha de esa imagen un gran monte que llenó toda la tierra. Cuando la visión de la estatua de Nabucodonosor comienza a describir, está hablando de todos estos imperios que nombramos ahorita, pero curiosamente, en el último imperio que se describe en esta imagen, dice allí, en el versículo 34, el 33 dice: y sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Está hablando que el último imperio iba a ser una mezcla de hierro y barro cocido. Por lo tanto, está hablando de que en ese imperio, escúcheme bien, en ese imperio habrían naciones fuertes y naciones débiles. Habrían naciones con grandes riquezas y poderío y naciones muy pequeñas y pobres. Cuando usted ve la Unión Europea, está constituida por 27 países. 27 países entre los cuales hay naciones poderosísimas y muy ricas, pero hay naciones como Alemania, pero hay naciones, por ejemplo, como Grecia, que es una nación muy pequeña y que está en una crisis económica terrible y está tratando de ayudarla. Ahora, estas 27 naciones tienen igualdad de derechos en la votación de cualquier decisión que se tome en la Unión Europea. Entonces está surgiendo un conflicto muy grande hoy en día en la Unión Europea, porque cuando de repente las naciones más poderosas quieren tomar una decisión, establecer un decreto o hacer algo, si una nación tan pequeña como Grecia o otra aún más pequeña y más pobre está en contra, no se aprueba el decreto, porque los 27 tienen que estar de acuerdo, porque los 27 tienen igualdad de derechos. Entonces, escúcheme bien, es interesante
porque recientemente la canciller alemana, Angela Merkel, escúcheme bien, ella propuso lo siguiente, escuchen, ella propuso lo siguiente, que de los 27 países, los 9 países más poderosos fueran los que gobernaran, y que los otros países, de ellos se eligiera uno, que los representara a todos, y lo cual conformaría 10 reyes. Dice allí que el último imperio serían unos pies en parte de hierro y en parte de barro, y los pies tienen 10 dedos, 5 y 5, representan 10 reyes. Cuando Angela Merkel dice esto, se está dando cumplimiento a la profecía, porque en la Unión Europea se van a levantar un imperio de 10 gobernantes, 10 que van a tener la decisión, 9 los países más poderosos, y los países pequeños van a nombrar un representante que sea el que gobierne sobre ellos, para que toda la Unión Europea surjan 10 reyes, 10 gobernantes, y se cumpla la visión de Nabucodonosor en el último imperio. Curioso. Habla primero de la primera bestia, un leopardo, ¿verdad? Él habla de la primera bestia que acabamos de leer, ¿verdad? ¿Y esta bestia cuál es? El leopardo. Y esta bestia representa precisamente el imperio griego. Después habla de un oso, y es que tiene 3 costillas en la boca y que camina inclinado más de un lado que del otro. Allí habla del imperio medo-persa, donde los medos eran un pueblo más fuerte, más débil, y se juntó con los persas, que era un pueblo más fuerte. Por eso es que dice que se inclina hacia un lado en la visión de la bestia del oso. Luego aparece el león, que representa el imperio de Babilonia. Ahora, escúcheme bien, ¿qué es lo que está diciendo Juan en Apocalipsis capítulo 13 cuando describe estas bestias? Juan en Apocalipsis capítulo 13 está haciendo referencia a la profecía de Daniel que acabamos de ver, y él está diciendo que la Unión Europea, como interpretación para este tiempo, como imperio, sería tan poderoso que tendría la agilidad del imperio griego, la fuerza bruta del imperio medo-persa y la capacidad militar para devorar a los pueblos como lo tuvo el imperio babilonio. Y termina mencionando como último animal al dragón, el cual representa el poder del diablo que estará detrás de este imperio para darle su poder y autoridad al anticristo. Curiosamente, muchas personas piensan que el dragón es un animal mitológico, que no existió, pero sí existió. Porque la Biblia, para que Juan pudiera usarlo como referencia en una visión, es porque sí existieron los dragones. La Biblia no va a poner un animal mitológico, la Biblia no miente. Si nombra el dragón es porque existió, si no, búsquelo en el libro de Job. En el libro de Job se nombra la existencia de este animal, el Behemoth. Búscalo ya en el libro de Job. Este animal representa la serpiente antigua, Satanás, que será el que le dará, el que surgirá de este imperio para darle todo el poder y autoridad al anticristo. ¿Sí? Ahora, escúchame bien. Todo indica que de aquí a pocos días habrá una fragmentación en la Unión Europea, la cual provocará que de los 27 países tomen el control para así dar cumplimiento a la profecía. De aquí, de esta alianza, surgirá el anticristo, a quien Daniel lo describe como cuerno pequeño. Lo describe como cuerno pequeño. Ahora, escúchame bien. En Apocalipsis capítulo 6, versículo 1, voy a adelantar muchas cosas que tenía que decir, pero se me fue el tiempo. Apocalipsis capítulo 6, versículo 1, ubíquense allí, para ya ir finalizando. Dice, cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí a uno de los 4 seres vivientes decir con voz de trueno, ven y mira. Y miré aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer.
Después habla el segundo sello y dice, habla del caballo bermejo, habla de los 4 jinetes del Apocalipsis. El primer jinete que nombra es un jinete con un caballo blanco. Muchos han interpretado que este es Jesucristo, pero no es así. Realmente el jinete sobre el caballo blanco que representa a Jesucristo aparece más tarde en Apocalipsis 19, donde habla del Rey de Reyes, el Verbo de Dios que llevaba escrito en sus muslos, Rey de Reyes, Señores, Señores, Verbo de Dios. Ese es Jesucristo, que viene con su iglesia en su segunda venida. Pero este primer caballo, porque los 4 jinetes del Apocalipsis representan juicio de Dios, el primer caballo blanco que saldrá en el momento de que se desaten los sellos es el anticristo. Es el anticristo. Y dice allí, y miré aquí un caballo blanco, versículo 2, el cual lo montaba y tenía un arco, y le fue a una corona, y salió venciendo y para vencer. Primero dice que tenía ¿qué? Un arco. Ahora, si se nota, es un arco sin flecha. Es como que usted mande a alguien a la guerra con armas sin bala. Todo guerrero, en los tiempos en esa época, se representaban a los grandes reyes que salían sobre caballos. Y era la representación de los reyes que iban a la guerra. Y salían con arco y salían con flecha. Pero esta visión que tiene Juan es una visión de un jinete que sale sobre un caballo para vencer y sale con un arco sin flecha. Y escúcheme bien, este caballo sin flecha representa paz y seguridad. Lo que dice 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 3. 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 3. Vamos a esperar que lo proyecten allí. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. ¿Cuál es el lenguaje que se está escuchando a nivel mundial ahorita? ¿Qué es todo lo que todas las naciones están pidiendo? Paz y seguridad. Ya conmigo, paz y seguridad. ¿Qué están pidiendo en Venezuela? ¿Qué están pidiendo en el Medio Oriente? ¿Qué están pidiendo en Ucrania? ¿Qué es lo que está la Unión Europea y la Organización de Estados Americanos y la ONU están tratando de conseguir? Cuando se diga paz y seguridad, entonces escúchame bien, este hombre conocido como el anticristo, como la bestia, como el hijo de perdición, será el único cuando suceda esta alineación de estos 10 gobernantes que van a estar allí en la Unión Europea. Entre estos 10 que acabamos de nombrar, lo que ustedes escuchen en las noticias, porque esto lo dijo recientemente la canciller alemana, que tenían que hacerlo. Eso lo dijo hace poco. Cuando ustedes escuchen las noticias que se logró esto de que los 9 más poderosos y los otros se representen por uno y se hagan los 10, va a comenzar la cuenta regresiva para que surja de ellos el líder político que va a lograr la paz y la seguridad. En medio de un ambiente donde está sonando fuertemente una tercera guerra mundial y donde en el mundo entero hay gran alarma por todas las armas de destrucción masiva que los países están fabricando. Hermano, se dice que hay tantas armas de destrucción masivas en el mundo que son suficientes para destruir la tierra 6 veces. Con las armas de destrucción masiva que hay, se puede destruir 26 veces. Se puede destruir la tierra 26 veces con las armas de destrucción masiva que hay. Armándose para la paz. Entonces, ¿qué es lo que están ahorita pidiendo las naciones? Desarme nuclear. Entonces, la visión del jinete con el arco sin flecha está hablando de desarme nuclear. Este líder es el único que a las puertas de una posible guerra nuclear es el único que va a lograr el desarme nuclear. Y la gente va a decir, ya conseguimos la paz y la seguridad. Y dice Pablo en Tesalonicenses, cuando digan paz y seguridad, vendrá destrucción repentina. Hoy en día el mundo está pidiendo ese desarme nuclear. Y el que logre desarmar esos pueblos en nombre de la paz será ese líder mundial. El presidente, por dar un ejemplo, el presidente de Corea del Norte es un joven de 23 años, hermano, que no han podido controlarlo.
que hay una gran alarma. Acuérdense que está Corea del Norte y Corea del Sur. Corea del Sur está aliada con Estados Unidos y Corea del Norte está ahí al ladito, y ellos son un imperio. Ahí no hay democracia, ahí persiste lo que es el emperador. Y el emperador, por sucesión, que es el presidente de Corea del Norte, es un joven de 23 años que gobierna un país rico en armas nucleares y que está tratando de ver cómo hace con ese muchacho. En su biografía dice que el pasatiempo de él favorito es jugar Nintendo, y diariamente juega 14 horas Nintendo. Imagínense ese muchachito a cargo de todo ese armamento nuclear. Esto es una locura. Cuando él le dé la gana, cree que está jugando Nintendo y aprieta un botón y empezó la cosa. Imagínense la locura que estamos llegando, hermano, los tiempos que estamos viviendo. Escúcheme bien. Y en Apocalipsis capítulo 6 versículo 1, continuando allí, dice que se le daría una corona. O sea que todos esas 10 reyes, ellos van a decir: necesitamos que seas tú, fuiste el que lograste la paz, fuiste el que lograste el acuerdo de paz, te entregamos a ti el gobierno, gobiérnanos tú, liderízanos tú. La gente lo va a aclamar, se le va a dar una corona, se le va a dar poder, se le va a dar autoridad. Y dice: y saldrá para vencer, o sea, prosperará en todo lo que haga. Según Tesalonicenses capítulo 2 versículo 6 al 8. Según Tesalonicenses capítulo 2 versículo 6 al 8. Dice: y ahora vosotros sabéis lo que detiene a este anticristo, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. Vamos a dejarlo hasta aquí. Iba a hablar un poquito más sobre el anticristo, pero yo tuve un tema completo que hablé sobre el anticristo. Si usted quiere repasar más sobre él, compre el video. Hay un video que está listo. Está puesto ahí en PNC. Escúcheme bien, quiero finalizar. Quiero que usted me escuche, présteme mucha atención. Présteme mucha atención. ¿Qué le quiero decir con este mensaje? Hermano, todo indica en las noticias internacionales, en la historia de lo que ha acontecido en el mundo, coincidiendo con las señales en el cielo y con las profecías bíblicas, todo se está juntando para montar el escenario sobre esta reciente Unión Europea que no existía hasta hace unos años atrás y que conglomera el antiguo Imperio Romano, sobre el cual va a surgir nuevamente la bestia del número 666. Todo se está juntando desde escúcheme, la abdicación. En este año sucedieron 2 abdicaciones tremendas. Primero abdicó un papa, o sea, entregó este papa no muere como otros papas que le sucedieron porque murieron. Este papa abdicó y le entregó la sucesión a un papa jesuita. Yo hablé de eso en uno de los mensajes anteriores, que de ahí viene la orden de los Illuminati, todo el poderío que existe de los masones. Y hubo también la abdicación de un rey, el rey de España, que abdica para suceder a su hijo, el príncipe Felipe, que él mismo se puso Felipe VI de España, el cual curiosamente tiene ascendencia judía. Vaya sacando cuenta. Estas 2 abdicaciones, que esto no había sucedido, están abriendo paso junto con la adición de Crimea a Ucrania para que se desate lo que va a ser la invasión hacia Jerusalén junto con la Liga Árabe, liderados por Rusia en la guerra de Gog y Magog que hablamos la semana pasada. Todo esto está montando el escenario para precisamente aparezca este líder, y se acordará de mí cuando escuchan las noticias que se logró en la Unión Europea que solamente 10 gobiernos.
subirá este líder que será el que logrará la paz y la seguridad. Y entonces comenzará lo que es el gobierno del anticristo sobre la tierra. Para los que creemos en el rapto antes de la gran tribulación, creemos que está por suceder la gran tribulación y el rapto en cualquier momento. Para los que creen que el rapto sucederá a mitad de la gran tribulación, dicen que ya comenzamos a partir de la primera luna de sangre la gran tribulación. No lo sabemos. El día y la hora exacta nadie lo sabe, pero todo lo que yo le he hablado hoy a nivel de las profecías, a nivel de la historia, a nivel de las señales en el cielo y a nivel de todo lo que está usted escuchando que está ocurriendo a nivel político mundial, nos está diciendo que Cristo viene pronto. Amén. Nos está diciendo que la gran tribulación o ya comenzó o está a punto de comenzar. Nos está diciendo que el nuevo orden mundial se está estableciendo para el gobierno del anticristo. Y nosotros tenemos que despertar. Ya basta de que la iglesia siga dormida. Ya basta de que la iglesia siga dormida. Ya basta de que estemos callados y no prediquemos. Los días se están acortando y tenemos que anunciar que Cristo viene pronto. Ahora más que nunca, escúcheme, amada iglesia, ahora más que nunca, con todo esto que yo le estoy dando, si usted repáselo, compre el video, repáselo en casa, anote, investigue también por su cuenta, con todos estos datos que le estoy dando, usted ahora más que nunca tiene las herramientas para predicarle al mundo que no cree que realmente todo lo que se ha estado anunciando durante años está por suceder. La gente ha dicho, ustedes tienen años diciendo que Cristo viene, no ha sucedido, pero todo esto nos está anunciando. Y el inicio de las 4 lunas de sangre en este último periodo de las tetras lunares, que nunca más va a volver a suceder, está diciendo Dios del cielo que ha comenzado un nuevo tiempo. Ha comenzado un nuevo tiempo. Escúcheme, solo 7 veces sucedió este fenómeno. Esta es la 8ª vez que sucede las tetras lunares y es la 4ª vez que sucede con fiestas judías y fiestas de Pascua y de tabernáculo. Y curiosamente en la Biblia el 8 significa un nuevo comienzo, porque el 7 es el número perfecto donde se cierra un ciclo y el 8 significa nuevo comienzo. Por lo tanto, hubo 7 tetras lunares, pero esta 8ª tetra lunar, que coincide con la 4ª de celebración de la fiesta, está indicando un nuevo comienzo. Un nuevo comienzo. También el número 4 tiene un significado tremendo en las profecías bíblicas. Y tenemos que entender que los tiempos se están acercando. Quiero terminar con un video. Aló, sí. Okay. Quiero terminar con un video, pásamelo allí. Quiero finalizar con este video antes de ministrar. Súbelo un poquito la imagen. And God said, let there be light. And there was light. And God saw the light, and it was good. Jesus Christ is coming back for his church. The Bible says in Matthew chapter 24 verse 42, watch therefore, for you do not know the hour your Lord is coming. I want you to know, church, that Jesus Christ could come this month, or he might come next week, or he could even come...
no nos suceda como los que se quedaron. Si usted sabe algo de astronomía, usted debe saber que la luna influye sobre el mar. La luna, cada vez que la luna tiene un comportamiento inusual, influye sobre el mar. Por lo tanto, el inicio de estas 4 eclipses de luna, en la cual la luna, la última, va a estar más cerca que nunca de la Tierra, va a influir sobre el mar. Si han habido tsunamis hasta ahora, van a venir tsunamis como nunca han venido. Porque mientras la luna más cerca está de la Tierra, más afecta el movimiento del mar. Si usted ha leído las noticias, han aumentado los terremotos y cada vez son más continuos. Cada vez son más continuos terremotos de 7, de 8 en la escala de Richter. Es algo que antes no pasaba. Era muy raro un terremoto tan grande. Y alertas de tsunami han habido cada rato. Y cada luna de sangre va a afectar sobre el mar. Y la última va a ser tan cerca que algo va a producir sobre el mar. Los terremotos, los tsunamis van a aumentar. No crea que esto va a bajar. La crisis económica va a aumentar. No se va a solucionar. Las plagas, como el ébola, van a aumentar. No se va a solucionar. Todo esto es principio de dolor. Todo esto nos indica que Cristo está a las puertas. Iglesia, deja de estar dormida. No estoy diciendo que ya comenzó la gran tribulación, pero todo esto me indica, todo lo que hemos estado enseñando en las profecías bíblicas, en las señales en los cielos, en la historia y en las noticias que estamos escuchando, que estamos en los últimos tiempos. Y todavía hay jóvenes que están jugando con el pecado. Todavía hay hombres y mujeres que están jugando con el pecado y no queremos prestar atención. No nos sorprende ese día. El día y la hora nadie lo sabe, pero así como el predicador en el video, te puede sorprender. Puede ser hoy, mañana, la semana que viene, el año que viene, no sabemos. Pero aquellos que no estén preparados, amando su venida y estando preparados para ella, los sorprenderán. Los que estemos preparados, no nos sorprenderán. De hecho, escrito está que los que estemos preparados escucharemos la trompeta. Antes que suceda, en cuestión de segundos, escucharemos la trompeta. Y cuando apenas la escuchemos, sucederá. Los que no la escucharán. Porque solo los que están preparados y amando su venida. Si tú amas su venida, todo esto que te estoy diciendo no te causa temor, sino por el contrario, te hace reflexionar y decir: Señor, si vienes, estoy preparado. Pero mientras no hayas venido, todavía me queda tiempo para orar por mi familia, para predicarle a mis hijos, para predicarle a mi pareja, porque la Biblia dice que Él no retarda su venida, sino que es paciente para con todo, porque quiere que todo se arrepienta. Yo quiero que te pongas sobre tus pies en esta hora.